Bendiciones con todos. Tema 183. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la transfiguración del Señor Jesús, parte 1. Y utilizamos Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 9, que dice lo siguiente. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. En el capítulo 17 del Evangelio según San Mateo, comienza presentando otro de los grandes acontecimientos en la vida de Jesús rumbo al Calvario, la transfiguración. No olvidemos que el capítulo 16 inició la travesía de nuestro Señor Jesucristo rumbo a la cruz, y desde entonces se comienza a anunciar su muerte. Hasta este momento ha estado a solas con sus discípulos, y antes de morir quiere prepararlos, ya que ellos serán los que continuarán con su ministerio después de su muerte y resurrección. De alguna manera, la transfiguración anuncia el respaldo de Dios el Padre a su Hijo amado, que ya va rumbo al Calvario, y con esto se confirma una vez más: esta es su voluntad. Veamos los detalles en cuanto a este precioso momento que Pedro, Jacobo y Juan tuvieron. 3 discípulos que presenciaron la transfiguración. Mateo 17:1 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. En este versículo vemos que Jesús tomó a sus 3 discípulos de más confianza, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a un monte alto para orar. Miren lo que dice Lucas capítulo 29, versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Ya anteriormente hemos visto cómo estos 3 discípulos comparten momentos especiales junto a su maestro. Estos mismos 3 les acompañan en otros momentos especiales: la resurrección de la hija de Jairo, Marcos capítulo 5, versículo 37, y la agonía del Getsemaní, Mateo capítulo 26, versículo 37. 2 de ellos escribieron años después de este momento. Por ejemplo, Juan, inspirado en este momento, dijo: Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. San Juan capítulo 1, versículo 14. Y Pedro dijo: Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 18. Algunos han llegado a especular las razones por las cuales el Señor siempre elegía a estos 3 de entre los 12, ya que según se ve era su grupo de mayor confianza. Entre las razones que se dan son las siguientes. Primero, eran los más aptos para aprender. Segundo, eran los principales líderes. Tercero, eran los más necesitados. Sin embargo,
solo son hipótesis. Lo cierto es que Pedro, Jacobo y Juan eran los más cercanos a él y tuvieron la gran oportunidad de presenciar grandes señales que fortalecieron su fe. Y en esta ocasión están en un monte a solas con él. Fue allí donde Jesús se transfiguró. Ahora bien, ¿a qué monte se refieren los evangelios? Es muy difícil identificar el monte alto al que Jesús lleva a sus 3 discípulos. Algunos dicen que fue el monte Tabor. Sin embargo, en vista del hecho de que en aquel tiempo había una ciudad o fortaleza en la cumbre de aquel monte, no es fácil ver cómo podría el Señor y sus discípulos haber encontrado aquí el aislamiento o la intimidad que estaban buscando. Según William Barclay, parece mucho más probable que la escena de la transfiguración tuviera lugar en el monte Hermón. Hermón estaba a unos 25 kilómetros de Cesarea de Filipo. Hermón tiene 2.800 metros de altitud sobre el Mediterráneo y 3.000 sobre el nivel del mar de Galilea y 3.400 sobre el nivel del Mar Muerto. Es tan alto que se puede ver perfectamente desde el Mar Muerto al otro extremo de Palestina, a más de 150 kilómetros, y sería algún lugar de las laderas del hermoso y majestuoso Monte Hermón, donde tuvo lugar la transfiguración. Sin embargo, esta teoría también tiene una dificultad, ya que cuando Jesús y los 3 discípulos descendieron del monte, les sale al encuentro una gran multitud, incluyendo escribas, como dice Marcos capítulo 9, versículo 14. ¿Qué les parece esta primera parte de Jesucristo transfigurándose, dejando ver su gloria a estos 3 discípulos? Y allí Elías y Moisés también vienen a ese tiempo de transfiguración. Maravilloso, ¿no es cierto? Maravilloso poder ver la gloria de Jesucristo. Maravilloso poder, hermano, aquel que entregó su vida para salvarnos. Pero, ¿sabe? No lo envidiemos. Porque si buscamos a Jesucristo de todo corazón, si lo invitamos a nuestra vida a que la transforme, si le pedimos perdón por nuestros pecados, mañana estaremos en la vida eterna y lo veremos cara a cara. Y alabaremos su nombre y le daremos gracias por habernos salvado y le daremos gracias por las bendiciones y la protección y las cosas maravillosas que hizo en esta vida con nosotros. ¿Qué les parece? ¿No es una razón más para buscar a Jesús? ¿No es una razón más para dejar las religiones a un lado y buscar a Jesucristo, pero al Jesús del que habla la Biblia? No el que anda de cuento en cuento por ahí. No, al que está narrado en la palabra inerrable, la palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué les parecen estas verdades? Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, maravillosa. Seguimos aprendiendo, Señor, aprendiendo, llenándonos, Señor, porque un día queremos ver la gloria tuya. Un día queremos ver cara a cara al Señor Jesucristo, que decidió salvarnos aunque no lo merecíamos. Queremos ver eso, ¿sí? Que el Espíritu Santo ponga ánimo en las personas de escuchar esta palabra y esta palabra les anime, les motive a buscarte a ti, Señor Jesucristo, para mañana tener ese privilegio de ver tu rostro cara a cara. Señor, pedimos que bendigas a los que escuchan la palabra. Bendícelos grandemente, Señor. Háblales a través de tu palabra. Muéstrate. Si está alguno enfermo, sánale, mi Dios. Muestra lo maravilloso que eres tú, mi Dios, para que crean y vengan a tu redil también. Sean parte de tus ovejas, Padre. Sí, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre por tus grandes maravillas, por tus grandes bendiciones. Sí, en el nombre de Jesús. Los bendecimos a ustedes también en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo, sigamos poniendo en práctica. Y algo importante, suscríbase al canal.
suscríbase al canal donde usted pueda disfrutar de todas estas verdades de la palabra de Dios. Muchas gracias y que pase un día lleno de bendiciones.